Bueno, se lo decíamos en los adelantos cuando presentábamos el menú de temas que íbamos a tener esta mañana en Arriba Gente, que una encuesta realizada a profesionales médicos para el Colegio Médico del Uruguay detectó que 3 de cada 4 profesionales percibían justamente que su profesión es poco o nada valorada por la sociedad uruguaya. Este es apenas un dato de todo el estudio que se realizó. Y para conocer justamente los detalles sobre esta encuesta, sobre las conclusiones que se sacan y profundizar en aquello de cómo es visualizada la relación médico-paciente, vamos a recibir al doctor Enrique Soto, que es secretario del Consejo Nacional del Colegio Médico del Uruguay. Enrique, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos. No, por favor, un placer. Bueno, lo primero, la encuesta fue hecha por la consultora Cifra. ¿En qué etapa del año fue realizada? Son 2 encuestas. Ajá. Una que se realiza sobre fines del año 2016. Sí. Es una encuesta que se realiza exclusivamente en el colectivo médico a nivel nacional. Y una segunda encuesta que se realizó ahora en este año, en el mes de julio, entre el 1 y el 18 de julio, que es una encuesta a la sociedad. Se encuestó, es una encuesta a nivel nacional la intención era cruzar datos con la primera encuesta. Claro, la primera es una hacia la interna de los médicos. Exacto. Ver qué mirada tienen los médicos de la profesión, del trabajo, o sea, exacto, hacia la interna. Y la segunda fue, desde la sociedad, qué mirada tiene la sociedad sobre los médicos. Exacto, eso era un poco la idea. Y hay una tercera fase de este estudio que está en proceso, que es recoger todas las encuestas anteriores que hizo el Sindicato Médico y la Federación Médica del Interior. Y cruzar allí... Se están cruzando datos con la encuesta continua de hogares del INE para presentar un trabajo sobre marzo, abril del año que viene, para ver la evolución del relacionamiento médico con la sociedad a partir de los últimos 10 años. Claro. Y entonces, Enrique, lo que hacemos es, partamos de aquella encuesta que se hizo a fines del 2016. ¿Qué decían los médicos de su profesión? ¿Qué piensan los profesionales médicos? Exacto. Esa encuesta lo que tenía como objetivo era evaluar la satisfacción que tienen los médicos en relación al ejercicio de la profesión. Y allí hubo algunos datos que nos sorprendieron. Uno es el que tú mencionabas recién. Es decir, 3 de cada 4 médicos entendía que su profesión es poco valorada por la sociedad. Ese es uno de los datos. Llama la atención el dato, ¿no? Es un dato contundente, muy fuerte, que nos obligaba a diseñar la segunda encuesta, que fue la que se hizo ahora en julio, para ver si eso correspondía a la realidad o es una percepción que tienen los médicos y poder desentrañar por qué es así. Y justamente, ¿qué dijo la encuesta esta de mitad de año? Ahí está. Esta encuesta de mitad de año lo que dice es que esa percepción que tienen los médicos no responde a la realidad. Tengamos en cuenta que las encuestas son una aproximación a la realidad, ¿no? Tiene sus márgenes de error. Sí, claro. Pero los datos son también contundentes. El 35% entiende que las profesiones consideradas tradicionales, clásicas en nuestro país, la profesión médica es la que tiene mayor reconocimiento, mayor prestigio, mayor, no digo prestigio, pero mayor reconocimiento, mayor confiabilidad, podemos decir. O sea, la visión de los usuarios de los servicios de salud no va en línea con aquello que pensaban los médicos. Exacto, no, hay y ese punto es un motivo de estudio, que estamos analizándolo con otros colegas. Incluso ahora hemos pedido, lo estamos tratando de hacer en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales. Queremos ver la opinión de los sociólogos en este tema. Este trabajo que yo le mencionaba, que se va a presentar ahí en marzo, abril, va a tener el aporte de otras profesiones para poder desentrañar este problema. Claro, de hecho los propios, porque estoy leyendo algunos insumos que me dejó la producción, los propios usuarios dicen que la medicina sería la carrera que más recomendarían. Sí, eso es relativo también. Una de las preguntas era, también apuntando a si es una profesión confiable o no, una de las preguntas era si le recomendaría a sus hijos, ¿qué profesión le recomendaría a sus hijos estudiar? Allí la que aparece
con más posibilidades o con más recomendaciones es la medicina con 17%. Ahí estamos mirando la gráfica, mira. 18%, 17%. Pero fíjense ustedes que hay un 43% que no lo recomendaría. Que no recomendaría ninguna profesión de las clásicas del Uruguay. Lo cual está hablando de un cambio que está surgiendo en nuestra sociedad, es decir, las profesiones que son consideradas clásicas en nuestro medio están bajando en cuanto a su poder de captación o de recomendación, y están avanzando otras formas de sí, apenas recomendaciones. Por ejemplo, entre abogacía y medicina apenas recogen un 26%, ¿no? Exacto. Aquello de mi hijo el doctor o el abogado de la familia. Exacto, eso está en revisión en la sociedad. Y aparecen otras, como ingeniería en computación, por ejemplo, que antes en las encuestas de hace 10 años no aparecía, claramente. Eso marca un cambio cultural en nuestra sociedad. Y vuelvo al principio, ¿por qué esa respuesta de que 3 de cada 4 médicos perciben que su profesión es poco o nada valorada por la sociedad? Usted bien acabas de decir que van a encargar un estudio, de hecho, para conocer o ir un poco más a fondo. ¿Qué percepción tenés vos? ¿Por qué pensás que pasa esto? Yo creo que es multicausal y depende de varios factores. Esa relación no es lo mismo, por ejemplo, en el interior que en Montevideo, ¿no? ¿Baja ese número en el interior? Yo creo que en el interior no hay esa percepción. En términos generales, ¿no? Sí. Puede haber casos puntuales. También creo que cambia también con los niveles etarios. Me parece que cuanto más... por ejemplo, hay algunos datos ahí que son interesantes. Cuanto más edad tiene la persona, indudablemente más necesita de concurrir al médico y de cuidarse, hay más fidelidad y más lo valora. Y más aceptación y más valoración. Entonces, ¿y de los subsistemas, Enrique, hay una discriminación? No. Estos datos globales son similares en el sistema público y privado. Ajá. Lo que hay en el sistema público, que hay mayor fidelidad con un médico. ¿En el público? En el público. Mirá. Porque esta última encuesta tiene otros datos interesantes. A ver. Por ejemplo, porque el objetivo central de esto es poder analizar la relación médico-paciente. Sí, claro. Ir a ese núcleo y ver cómo podemos colaborar para mejorar esa relación médico-paciente y ver dónde están las dificultades. Estas encuestas lo que buscan es aproximarnos a un diagnóstico de esa relación médico-paciente. ¿Cómo podemos hacer para mejorar esa relación? Y ver cuáles son las dificultades. Y preguntarle a la sociedad qué es lo que tenemos que cambiar para mejorar esa relación justamente. En esa encuesta hay casi un 68% dice que no cambiaría nada, pero hay casi más de un 20% que sí, que dice que hay que cambiar cosas. Algunas de esas cosas están vinculadas a lo sistémico, a lo organizacional, demora en horas de dar la consulta, el médico tiene poco tiempo para dedicarles, y hay otros aspectos que son menores, andan en el 9%, donde la sociedad se queja de que el médico tiene un trato que no le presta la debida atención. Pero lo más importante ahí es que nosotros tenemos que tratar de ver cuáles son los aspectos sistémicos que tenemos que mejorar, si tenemos que mejorar la amplitud de oferta de médicos para que atiendan y no demoren tanto la atención de los pacientes, si tenemos que ampliar el tiempo de consulta que tienen los médicos, que yo creo que es real, que para dispensarle al paciente, un médico hoy tiene un promedio de 10 minutos por paciente, lo cual... Claro, no es lo deseable, ¿no? No, a veces es imposible en 10 minutos, mientras se saluda, se desviste. Mientras entrevistás a la persona, al paciente, ¿no? Claro, 10 minutos parece muy poco. Y también tenemos que trabajar sobre los aspectos que hacen a la forma, el trato que le brinda el paciente al médico, el médico al paciente. Uh-huh. Yo creo que ahí son focos en los cuales tenemos que poner especial atención
justamente para mejorar esa relación médico-paciente. Seguro. Yo estoy seguro que si nosotros abrimos ahora las redes, WhatsApp o en Facebook, Sí. seguro el tema de las horas, seguro aparece, el tema de los horarios, el tiempo de espera para una consulta con un especialista, el tiempo en la consulta con el médico, con el especialista correspondiente, eso seguro va a aparecer. Sí. Porque cada vez que tocamos el tema médico es de los primeros ítems que aparecen, ¿no? Exacto, en eso tenés mucha razón y es así. Esta encuesta también abarca otros aspectos. Por ejemplo, cómo inciden las nuevas tecnologías de comunicación en ese vínculo médico-paciente. ¿Cuántas personas consulta con Internet? Si es confiable lo que le dice el médico y después van a Internet a corroborarlo. Es un tema de Internet, ¿no? Es un tema. Porque hay información de todo tipo y sobre todo es cómo interpreta esa persona, que no es un profesional de la medicina, de lo que le está diciendo Internet. Exacto, y eso obliga a dos cosas. Primero, a que el médico modifique su lenguaje cuando habla con el paciente, porque muchas veces el médico, nosotros, en la consulta, damos por hecho que el paciente entiende determinadas palabras y se las decimos. Incluso algunos pacientes nos dicen, escríbamela. Y estoy seguro que esos pacientes después van a Internet y la buscan. Entonces, tenemos que modificar el lenguaje para hacerlo más sencillo, más accesible, para que comprenda lo que queremos transmitir, porque en definitiva la relación médico-paciente es una relación que el resultado final tenemos que construirlo en conjunto. Nosotros no podemos imponerle nada ni tener una actitud soberbia frente al paciente. Tenemos que tratar de explicarle, que entienda, y el producto final de esa conversación tiene que ser en común acuerdo. Y muchas veces uno sabe que el paciente después consulta a Internet, cosa que también el médico debe incorporar en la consulta. El médico debería asesorar al paciente dónde debe consultar. Claro. No todas las páginas de Internet son iguales. Por eso digo. Porque, y además, ¿qué interpretación hace el propio paciente de lo que está viendo, ¿no? En Internet? Exacto. Porque puede ser una información fidedigna de una página de un servidor serio en el rubro medicina o a veces hay algunas páginas de consulta que los usuarios preguntan y los propios usuarios responden y las respuestas son variopintas, ¿no? Exacto. Ese es un problema que tenemos. Bien. O sea, Enrique, lo que están haciendo es un acopio de encuestas de trabajo de cruzamiento de datos para converger en este trabajo que se va a presentar sobre el fin de primer trimestre, principios del segundo trimestre. Exacto, es así. Bien. Muchas gracias y bueno, estaremos atentos a cuando surja eso, poder charlar nuevamente. Gracias por habernos acompañado. Vamos cerrando la entrevista por acá entonces con Enrique Soto, el secretario del Consejo Nacional del Colegio Médico del Uruguay.